Estados Unidos. En Estados Unidos, con ramificaciones en todo caso para todo el mundo, porque la semana pasada el Departamento de Justicia estadounidense publicó más de 3 millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes de la investigación sobre el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Y la sombra se alarga. Hay nuevos archivos que sacuden a la política norteamericana, pero también europea. En Washington está el corresponsal del diario El País, Jesús Cérvulo González, en conversación con nosotros a esta hora en ADN Hoy. Jesús, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Paula, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Jesús, por madrugar con nosotros. 6 de la mañana con 16 minutos ahí en la capital de Estados Unidos, 8:16 acá en Chile. A ver, el caso Epstein lo hemos seguido con mucha atención. Ya decía, esto lleva varios años, pero particularmente en las últimas horas por la divulgación de estas 3 millones de páginas de documentos que sigue generando gran impacto y la mirada que sigue puesta en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cada vez que se le pregunta sobre el tema se indigna, se enoja. Efectivamente, Mauricio. Donald Trump recibe con malas críticas las preguntas que le hacen los periodistas sobre su vinculación con Jeffrey Epstein, el financiero pedófilo que tejió una red de explotación sexual con menores, y Donald Trump reniega de su amistad que mantuvo durante muchos años. En los años 80, en los 90 mantuvieron una relación muy estrecha de amistad, con visitas continuas a sus despachos, aunque es cierto que luego desde 2005 Donald Trump cortó la relación con Epstein, pero no puede renegar de esos años de vínculos estrechos entre los dos. De vínculos y de dichos, de loas de Donald Trump en algunos minutos que han sido citadas en el último tiempo sobre la figura de Jeffrey Epstein. Lo que decía el mandatario norteamericano, Jesús, es hora de que el país pase a otra cosa, en un intento de la política que es bien generalizada de decir las prioridades no están puestas acá. ¿Qué tan prioritario en Estados Unidos en la cobertura o en la lectura de los norteamericanos esto de Jeffrey Epstein y sus consecuencias en la política norteamericana y también todas sus derivadas en el resto del mundo? Pues es muy relevante porque afecta a personajes muy importantes de poder, del mundo financiero, de Estados Unidos. Los grandes medios han dedicado una gran cobertura a este caso, que es muy mediático por lo que digo, porque afecta a Donald Trump y a un montón de personajes conocidos, y han creado equipos de trabajo para buscar posibles hilos de información en esos 3 millones de documentos, que es como buscar una aguja o un pajar, 2.000 vídeos, 180.000 imágenes, en los que Donald Trump solo aparece 4.500 veces. Muchas de ellas son referidas o son casi de pasada, ¿no? No hay muchas referencias en lo que se ha divulgado a Donald Trump, más allá de alguna foto y alguna relación corporativa, ¿no? Ya, pero ¿hacia dónde avanza todo esto? Porque hemos visto ramificaciones, lo que ha ocurrido con el ex príncipe Andrés en Inglaterra, con millonarios, con gente influyente, ahora con Bill Clinton y con su esposa, con Hillary, que tienen previsto además testificar a fines de febrero, después de la presión que ejercieron los republicanos y de declararlos en desacato ante el Congreso, ¿no? Pues hay muchas dudas en torno al caso. El fiscal general adjunto Todd Blanche, que fue el que presentó el pasado viernes la desclasificación de los archivos, dijo que probablemente estos eran los últimos documentos que se iban a publicar del caso, que la investigación ya estaba zanjada con el final de Jeffrey Epstein, que se suicidó en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, con lo cual, más allá de las investigaciones políticas que se puedan realizar en el Congreso, a las que van a tener que ir a comparecer los Clinton, parece que el final judicial del caso parece que está cerca, dejando muchas preguntas en el aire sobre la vinculación, las relaciones que tenía Jeffrey Epstein con mucha gente de poder en Estados Unidos y en Europa. ¿Y por dónde avanza la arista judicial que podría cerrarse en el caso? Pues como decía, el suicidio de Jeffrey Epstein, que es el principal acusado, deja casi estancada la investigación judicial. Su máxima cómplice, que es Ghislaine Maxwell, ya está en la cárcel cumpliendo una pena de 20 años de prisión como colaboradora y conseguidora de las mujeres
Efectivamente, de las mujeres explotadas, en este caso de abuso sexual, con lo cual la trayectoria del caso judicial no parece que vaya a tener muchas consecuencias, salvo que se abra una nueva vértice, una nueva arista en las próximas semanas a raíz de la desclasificación de los documentos. Que por otra parte tampoco parece que haya muchas novedades más allá de lo que se sabía. Este caso lleva muchos años. Durante la investigación judicial de Epstein en 2005, en 2008 se divulgaron muchos documentos. En los últimos años ya se conocieron la participación de Bill Clinton, de Bill Gates, de muchos millonarios que tuvieron vínculos con Epstein. Con lo cual hay muchas todavía cosas que conocer, que investigar en esos 3 millones de documentos, pero hasta ahora no ha salido una gran revelación que permita reabrir esa investigación judicial. Y que involucre, y en eso tiene un punto, Donald Trump más directamente al hoy día mandatario norteamericano. Bill Gates, solo por hacer un apunte, habló ayer en una entrevista a Nine News en Australia, negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró lamentar cada minuto que pasó con Epstein. Insistió en que las afirmaciones de que el pederasta hizo sobre él en los documentos eran falsos. Ahora, Jesús Cérvulo González, cuando la arista judicial o la investigación judicial tiene las características que ya mencionamos, en este caso o en otros, el periodismo juega un rol bien relevante en seguir revisando documentos, en seguir encontrando fotografías que a lo mejor no tienen un impacto a nivel penal, por decirlo de alguna manera, pero sí que permiten que un tema como este, que no puede cerrarse así como así, siga estando sobre la mesa. ¿Cómo avanza eso en la cobertura de los medios en Norteamérica? En Estados Unidos, en la lógica de la revisión de estos documentos, de los 2.000 videos, de las 180.000 imágenes del pederasta fallecido. Efectivamente, el papel del periodismo ahora es fundamental, investigando esos 3 millones de documentos de forma exhaustiva. Como digo, los grandes medios estadounidenses y mundiales, nosotros también tenemos un equipo de gente revisando toda esa documentación, pero sí me gustaría dejar claro que hay que separar 2 vertientes, ¿no? Porque en la documentación hay archivos de todo tipo, desde sus propias agendas profesionales. Recordemos que él era un financiero que tenía una actividad profesional, y en sus propias agendas hay gente con la que mantenía una relación profesional o una relación de amistad. Y luego hay otros personajes con los que sí se relacionaba de forma mucho más indigna, por así decirlo, ofreciéndole mujeres, invitándole a las fiestas a su isla y todo este tipo de cosas que tienen un comportamiento indigno, ¿no? Mencionabas, Jesús, a Ghislaine Maxwell, la pareja de Jeffrey Epstein, condenada, sabemos, y está cumpliendo esta pena de 20 años de presidio. ¿Puede ella en algún momento, y ha sido parte también de la especulación, generar nuevas revelaciones, tener documentos, tener antecedentes que vinculen a más personas, particularmente con delitos? Pues desde luego su papel era fundamental en la trama. Más allá de ser una amiga íntima de Jeffrey Epstein, era la conseguidora, ¿no? Como decía Paula antes. La reclutadora. Se acercaba a colegios y a jóvenes de familias desestructuradas, de familias humildes, para reclutarlas, y a partir de estas primeras jóvenes luego tiraba de amigas y demás, ¿no? De hecho, su papel fue determinante en el primer juicio de Epstein, cuando una joven de 14 años denunció en Florida el abuso sexual, ¿no? Luego se conoció que varias amigas de esta joven de un mismo colegio habían sido objeto de abuso sexual y fueron reclutadas por Ghislaine Maxwell. Probablemente todavía queda mucho saber de su papel, y podrían salir nuevas revelaciones de su comportamiento y que pudieran abrir un nuevo caso judicial. Claro, judicialmente o penalmente lo que montó Jeffrey Epstein con Ghislaine Maxwell era como una especie de una empresa piramidal, ¿no? Porque habían jóvenes que reclutaban y a esas mismas se les pagaba después, ya no por tener relaciones sexuales con Epstein, sino por reclutar a otras, y así esas otras iban y seguían reclutando. Ahora, ¿quiénes son los más mencionados en los archivos? Porque todos los días aparece una nueva revelación. Ayer hablábamos de las fotografías con Noam Chomsky, por ejemplo, pero el ex príncipe Andrés parece encabezar la lista de los más mencionados en los archivos de Epstein, ¿no?
Sí, el príncipe Andrés juega un papel fundamental. Andrés Mountbatten Windsor, como se llama ahora, porque fue desposeído de sus títulos nobiliarios, era conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra, y recientemente su hermano, el rey Carlos III de Inglaterra, le desposeyó de todos los títulos y le echó de la mansión familiar donde él residía, una mansión que tiene 40.000 metros cuadrados, con 6 viviendas, bueno, nada desdeñable. Y ahora tiene que vivir de forma más modesta. Es conocida sus fotos comprometedoras. Aparece tumbado sobre una joven, mirando a la cámara, y luego hay mensajes comprometedores entre él y Jeffrey Epstein. Hay una víctima, Victoria Giuffre, que le acusó de abuso sexual. Ella escribió un libro sobre sus memorias y se suicidó justo antes de que este libro viera la luz, y en el libro precisamente acusa al príncipe Andrés de abuso sexual. Pero también aparece Elon Musk, aparecen actores como Kevin Spacey, ya mencionábamos a Bill Gates, el físico Stephen Hawking, ya fallecido, y también ha generado mucho escándalo en Europa, además del caso de Andrés, el de la princesa Mette-Marit de Noruega, la princesa heredera, que también aparece estrechamente vinculada a Epstein. Sí, en Noruega está causando un gran revuelo, una gran polémica, porque además las revelaciones lo que muestran es que hay cierto flirteo, cierto coqueteo de Mette-Marit con Jeffrey Epstein, que le pide verse, que se lanzan mensajes con cierto contenido amoroso, por así decirlo, y además ella había dicho siempre que su relación había terminado en 2013, y lo que revelan las desclasificaciones de documentos es que siguieron manteniendo una relación posteriormente, ¿no? Cuando ya se sabía que le había sido condenado en 2008 por abuso sexual. Hay muchos más nombres, como decís. Hay fotos con Michael Jackson, con George Michael, con Mick Jagger en el mundo del arte, pero también aparece el expresidente colombiano Andrés Pastrana, vestido de militar con Yelex Maxwell. Está el director del documental de Melania, Brett Ratner, que además fue también acusado de acoso sexual. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, que dijo que nunca había vuelto a tener ninguna relación con Jeffrey Epstein después de 2005, y se ve que en 2012 estuvo a punto de ir a la isla con su familia. En fin, hay una lista interminable de nombres de personajes famosos que lo que ilustra es la relación de poder que tenía Jeffrey Epstein con todo este círculo de millonarios y gente influente. Absolutamente, Jesús, para que nos cuentes tú lo que pasa en Washington, cuánto de los medios ocupa Epstein y los archivos de los diarios. Partíamos preguntándote sobre aquello y qué posibilidades tiene Donald Trump de que triunfe su estrategia de decir permanentemente de que es hora de que el país pase otra cosa. Pues es que con Donald Trump todo es imprevisible. No, pues además, él tiene la estrategia de inundar continuamente la agenda con información de otro tipo. Hemos vivido unas semanas muy intensas con el asesinato en Minneapolis de un joven enfermero a manos de la Policía Federal Migratoria. Hace nada tuvimos el ataque en Venezuela, que parece que fue hace un año, ocurrió hace solo unas semanas. Donald Trump tiene la estrategia de inundar continuamente la agenda informativa con sus temas, con lo cual, aunque los medios estadounidenses han dedicado una buena parte de su atención a este caso, que es bastante importante, creo que en unas semanas va a pasar ya al olvido por otros temas que van a ir surgiendo, por esta capacidad que tiene la administración de Trump de ir poniendo sobre la mesa nuevos temas, nuevas polémicas. Hemos visto cómo insulta a los periodistas y acosa a los medios. Yo creo que que el caso lamentablemente va a ser solapado por otras cuestiones. Trabajo nos falta en Washington, particularmente para los periodistas. Sí. Ya, Jesús Cérvulo González, corresponsal del País en Washington, que al igual que Radio ADN son parte de Prisa Media. Muchísimas gracias por este contacto de madrugada allá en Washington. Gracias por la conversación, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Buen día.